Bienvenidos a un video más. En este video veremos los fusibles en español del Ford Fiesta año del 2002 al 2008. Esto quiere decir que estos diagramas fusibles y relevadores que vamos a ver nada más sirven para el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, nada más. Del 2009 hacia arriba no sirven y del 2001 hacia abajo no sirven. Vamos a ver la ubicación de las cajas de fusibles y relevadores. Este auto tiene una caja de fusibles en el compartimiento de pasajeros. Si tu volante está a la izquierda, se encuentra en la guantera, que está a la derecha, o si el volante está a la derecha, la caja de fusibles está a la izquierda en la guantera. Para llegar a la caja de fusibles debes de quitar la tapa de la guantera. La caja de fusibles está atrás. En el compartimiento del motor tenemos una caja de fusibles y una caja de relevadores. La caja de relevadores es esta que se encuentra aquí. Esa de ahí viene siendo esa. Ahí se encuentra la caja de relevadores. Y la caja de fusibles es esa que ven ahí. Y se encuentra exactamente aquí. Entonces, esa viene siendo las ubicaciones de las cajas de fusibles y relevadores. Vamos a ver los diagramas. Este es el diagrama de la caja de fusibles y relevadores del compartimiento de pasajeros. Es la que está en la guantera, quitando la tapa de la guantera. Ahí van a encontrar esta de aquí. Estos de abajo son los fusibles. Vienen con letras y números. Y estos son los relevadores. Entonces, muchas cajas de fusibles vienen así, en este orden. Del 1 así, y luego el 2, 1 al 10, 11 al 15 por decir. En estas vienen horizontales. Aquí está el F1, F2, F3. Aquí empieza del F4 al F13, F14, al F23, F24, al F33, F34, al F43 y F44 al F53. Esos serían los fusibles. Ahora, aquí en la misma caja de fusibles del compartimiento de pasajeros tenemos unos relays. Tenemos 12 relays para ser exactos. Vienen estando en este orden. Es del 1 al 5, del 6 al 9, 10, 11 y 12. Entonces es el diagrama de la caja de fusibles y relevadores del compartimiento de pasajeros. Este es el diagrama de fusibles del compartimiento del motor. Y vemos que vienen con dos letras: FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG y FH. Y esta es la caja de relevadores del compartimiento del motor. Aquí nada más son 4: R1, R2, R3 y R4. Entonces eso sería todo y con esto comenzamos. Bueno, comenzamos con la caja de fusibles del Ford Fiesta año 2002 al 2008 del compartimiento de pasajeros. F1 no utilizado, F2 remolque, F3 remolque e iluminación o luces de remolque,
F4, 10 amperes, aire acondicionado, ventilador del aire acondicionado. F5, 20 amperes, sistema antibloqueo ABS ESP. F6, 30 amperes, sistema antibloqueo ABS ESP. F7, 15 amperes, transmisión automática DuraShift EST. F8, 7.5 amperes, espejos eléctricos. F9, 10 amperes, luz baja del faro izquierdo. F10, 10 amperes, luz baja del faro derecho. F11, 15 amperes, luces de circulación diurna DRL. F12, 15 amperes, gestión del motor, sistema de inyección electrónica. F13, 20 amperes, gestión del motor, convertidor catalítico diésel. F14, 30 amperes, motor de arranque. F15, 20 amperes, bomba de combustible. F16, 3 amperes, gestión del motor, sistema de inyección electrónica. F17, 15 amperes, interruptor de luces. F18, 15 amperes, radio y conector de diagnóstico. F19, 15 amperes, luces de circulación diurna DRL. F20, luz del tablero, luz de matrícula y módulo electrónico genérico. F21, no utilizado. F22, 7.5 amperes, luces de posición y luces laterales izquierdas. F23, 7.5 amperes, luces de posición y luces laterales derechas. F24, 20 amperes, cierre centralizado y bocina de alarma. F25, 15 amperes, luces de emergencia. F26, 20 amperes, ventana trasera con calefacción. F27, 15 amperes, claxon. F28, 3 amperes, batería y motor de arranque. F29, 15 amperes, encendedor de cigarros. F30, 15 amperes, encendido. F31, 10 amperes, interruptor de luz. F32, 7.5 amperes, espejos exteriores con calefacción. F33, 7.5 amperes, indicadores del tablero. F34, no utilizado. F35, 7.5 amperes, asientos delanteros con calefacción. F36, 30 amperes, ventanas eléctricas. F37, 3 amperes, sistema antibloqueo ABS, diagonal ESP. F38, 7.5 amperes, módulo electrónico genérico. F39, 7.5 amperes, bolsas de aire. F40, 7.5 amperes, transmisión automática. F41, no utilizado. F42, 30 amperes, ventana delantera climatizada. F43, 30 amperes, ventana delantera climatizada. F44, 3 amperes, sistema de audio. F45, 15 amperes, luces de alto. F46, 20 amperes, limpia parabrisas delanteros. F47, 10 amperes, limpia parabrisas traseros. F40, 7.5 amperes, luces auxiliares. F49, 30 amperes, ventilador del aire acondicionado. F50, 20 amperes, faros antiniebla. F51, 15 amperes, toma de corriente auxiliar. F52, 10 amperes, luz alta del faro izquierdo. F53, 10 amperes, luz alta del faro derecho. Entonces vamos a ver ahora los relays del compartimiento de la caja de fusibles de pasajeros. Compartimiento de la caja de fusibles de pasajeros. Vamos a ver los relays, que son 12. Me hice bolas. A ver. R1, relevador de espejos eléctricos. R2, relevador de ventana delantera climatizada. R3, relevador del encendido. R4, relevador de luces de faros bajas. R5, relevador de luces de faros altas. R6, relevador de bomba de combustible. R7, relevador del motor de arranque.
R8, relevador del ventilador de la calefacción. R9, relevador de luces de circulación diurna. R10, relevador del alternador. R11, relevador de gestión del motor, diagonal, sistema de inyección electrónica. R12, no utilizado. Y por último, vamos a ver los fusibles del compartimiento del motor. FA, 30 amperes, calefacción auxiliar. FB, 60 amperes, caja de cambios robótica. FC, 60 amperes, precalentador diésel. FD, 40 amperes, sistema de aire acondicionado. FE, 60 amperes, iluminación exterior. FF, 60 amperes, reserva. FG, 60 amperes, sistemas del control del motor. Y FH, 60 amperes, ventanas eléctricas. Ahora vamos con la caja de relevadores del compartimiento del motor. R1, relevador del embrague del compresor del aire acondicionado. R2, relevador del ventilador de enfriamiento del motor. R3, relevador del calentador adicional. R4, relevador del calentador adicional. Entonces, por mi parte, sería todo. Suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video. Otra cosa, vean el video completo. Si me preguntan algo acerca de información que está en el video, no les voy a responder porque estoy respondiendo otras preguntas que sí son válidas. Nos vemos hasta otro video.